Vamos a saludar a Lara Magalí Arrieta, que es psicóloga y especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes. Lara, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un Bien. gusto. Bueno, ¿cómo usted está viendo o qué reflexión puede aportar a esto que está viviendo esta franja etaria? Sí, la verdad es una situación, como bien decías, una situación inesperada, algo que impacta claramente en los niños. Como bien decías, generalmente se habla de los adultos mayores y del efecto que esta pandemia conlleva. Pero los niños también es una franja etaria en la cual se ven involucrados en las consecuencias que va a dejar esta pandemia, que todavía no podemos hacer una futurología quizás, o no podemos apresurarnos a poder decir qué impactos o qué secuelas va a dejar en el psiquismo de los niños. También tenemos que saber que generalmente no solemos generalizar justamente, más cuando se trata de niños, ¿no es cierto? Que están en un tiempo de constitución psíquica. Por eso, como bien decías, tienen mayor flexibilidad, tienen una capacidad de adaptación que generalmente nos sorprende. Ahora, Lara, ¿no crees que llega un momento también de saturación de pantalla de los chicos? Es decir, acá el chico que no puede visitar al abuelo, que no puede tener, que extraña, como decía Osvaldo, a sus compañeros de aula. Es decir, ¿no Sí, llegó el momento, porque ya me lo han contado varios, que hay una saturación del chico frente a una pantalla? Porque no es la vida real esta. sí. ¿Mm? No, No. claramente. Sí, es así. Hay una saturación de pantalla. Lamentablemente, la única opción como para mantenerse conectados con respecto a lo que es la educación es a través de Zoom, a través de Skype y de otras aplicaciones, pero siempre a través de una pantalla. Es así como vos decís. Esto, como cualquier exceso, trae consecuencias, digamos. Y en los niños también. Hay pacientitos que por ahí recibimos en el ámbito clínico que también comentan esto, que aunque nosotros tenemos la idea de que los niños y las niñas se sienten muy cómodos con la tecnología, por ahí están un poquito extrañando la parte del contacto presencial, ¿sí? Y el exceso de pantalla lamentablemente también es una consecuencia que nos deja esta pandemia. Si bien es una herramienta que nos permite, como te dije, poder estar en contacto, de alguna manera no interrumpir la educación, ¿sí? También hay que resaltar que el exceso de pantalla generalmente lo podemos atribuir a una clase media alta que tiene acceso a la tecnología y que puede continuar educándose bajo estas condiciones. Pero no debemos olvidarnos que también hay un sector de la sociedad que no tiene acceso y que están tratando de continuar con la educación de diferentes maneras, ¿sí? Y en ese caso, en donde no hay, no se pertenece a esa clase media alta, en donde no hay esa disponibilidad de pantalla ni la posibilidad de seguirse educando bajo esta modalidad, ¿cómo impacta en la dinámica familiar entre el padre y mamá, papá y mamá, o los padres que Sí, tienen que hacer de profesores, los chicos que tienen que sí. mirarlo a los padres como educadores escolares, estableciéndoles horarios, adecuando los horarios de los padres a su disponibilidad en función del trabajo? ¿Cómo se da en esa dinámica y qué es lo que ustedes ven allí en el consultorio? Sí, bueno, es una misión un poco difícil para no decir imposible. A ver, porque es por una cuestión natural. Uno tiene como figura de referencia dentro del hogar a los padres, y los padres y las madres tienen determinadas funciones que no tienen nada que ver con esto de funcionar como docentes. Vemos papás que están más angustiados que los chicos, que tienen, por ejemplo, una familia con 4 niños y que tienen que ser docentes de diferentes edades, que tienen que compartir los medios o las herramientas que tienen a su disposición para todos. Y bueno, y en ese caso creo que la angustia proviene más por parte de los padres, de no saber muy bien cómo resolver esa situación.
uno como papá o como mamá puede ayudar a su hijo con la tarea, pero no es lo mismo que tener que explicar, enseñar, educar, y bueno, y al mismo tiempo también seguir cumpliendo con la función de padres, ¿no? Y de madres. Esto de establecer límites, de tratar de dosificar el contacto con la pantalla, y al mismo tiempo también que resulte necesario. Y bueno, es una misión, para no decir imposible y no ser pesimista, es una misión difícil para los papás. En esta época que tuvieron que convertirse en docentes, tuvieron que convertirse en psicólogos también, escuchando las angustias de sus hijos, de no poder estar en contacto con sus compañeros. Bueno, un sinfín de cuestiones que para nosotros son novedosas porque nunca se nos presentó una situación de esta magnitud. Si bien podemos llegar a tener una referencia de catástrofe, por así decirlo, en la época de la inundación de Santa Fe, jamás, por lo menos en lo que va de mi memoria, en lo que me ayuda a mi memoria, hemos vivido una situación así, en donde lo que se indica es el distanciamiento, el no contacto con el otro. Lara, una pregunta ahora. ¿Qué pasa en lo afectivo, ¿no? Más allá de lo educativo? Porque bueno, aseguran que el amor y el cariño se alimenta en forma diaria o cotidiana, pero sí. ¿Qué pasa o sea, cuáles son las consecuencias después de mucho tiempo de que un nieto no pueda ver al abuelo, no pueda por temor, por tal vez factor de riesgo del abuelo, que no pueda juntarse con sus amigos, que extrañe a los chicos de la escuela? O sea, ¿qué consecuencias puede traer? Digamos, me imagino si hay algún grado de frialdad, de extrañar. La verdad que no sé, la especialista sos vos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en lo afectivo con los chicos? Bueno, en lo afectivo pasan tantas cosas como sujetos existen. Depende muchísimo, ojalá pudiésemos hacer una generalidad. Desde psicología, desde psicoanálisis, podríamos decir, bueno, esta pandemia va a arrojar como consecuencia tal patología o tal cuestión dentro del psiquismo. Pero no se suelen hacer generalidades, se atiende el caso por caso, se trata de escuchar también las herramientas previas con las que vienen los niños, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito del consultorio, hay niños que metabolizan muchísimo mejor esta cuestión. Hay otros niños que sienten mucha culpa, mucha angustia, mucho miedo. Sucedió, por ejemplo, que a través de este mensaje que se dio en los medios de comunicación, que creo que es muy oportuno, al principio de la pandemia, en donde el eslogan y el lema era quédate en casa, si te quedas en casa te cuidás y cuidás al otro. Y con los nuevos decretos y con los nuevos permisos que por ahí tenemos para poder circular aunque sea un rato, pasa que los niños por ahí se encuentran con esta dicotomía de tener que elegir entre salir un poquito y poder disfrutar de la vida de niño, aunque sea a 500 metros de casa, y al mismo tiempo con la culpa de decir, si me contagio, puedo contagiar a mi abuelo, como vos decías, a mi abuelo, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Y se asoció y se asocia, yo creo que al principio muy bien hecho, la idea de quedarse en casa con una idea de solidaridad, de una solidaridad comunitaria. Y bueno, y ahora creo que el desafío más grande va a ser el retorno a la nueva normalidad o a la normalidad. A donde va a tener que ser bastante paulatino y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la escuela. Y en ese retorno, ¿qué se trabaja? En ese retorno se deconstruye, se trata de deconstruir esa idea de si estás en casa sos solidario, si salís sos egoísta, por así decirlo, ¿no? Tratando de ponerlo de una forma bien lineal. Si el mensaje fue, si te quedas en casa, colaborás con la salud pública y colaborás con la familia y con tus seres queridos, bueno, ahora hay que de a poco tratar de deconstruir esa cuestión, obviamente cuando las condiciones de salud estén dadas, ¿sí? Y bueno, y poder ayudar y acompañar, creo que interdisciplinarmente,
a los niños, sobre todo, y a las niñas, sobre todo al retorno escolar. Así como al principio, cuando terminamos las vacaciones de verano, generalmente la mayoría de los niños hacen un periodo de adaptación, ¿no es cierto? Creo que los que son papás lo pueden recordar. Hacen un periodo de adaptación porque pasaron 3 meses sin ir a clases. Bueno, ahora hablamos de 7 meses, por lo que va del año, sin ese contacto con el aula, con los compañeros y con la parte pedagógica y con los docentes. Así que creo que va a ser un periodo de adaptación que va a tener que ser trabajado interdisciplinarmente, Ministerio de Salud, de Educación, bueno, salud mental, etcétera. Lara, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable. No, por favor, un gusto.